Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Los felicito por haber apartado un poquito de su tiempo para estar hoy en este CIPAS de curso de esta unidad 2 tarea 3 que ya está muy próxima a cerrarse. La idea de este CIPAS de curso, pues ustedes ya han tenido unos elementos de aprendizaje que son los recursos bibliográficos, el material de apoyo. Seguramente también tuvieron la oportunidad en las diferentes zonas de asistir a los CIPAS de primera matrícula y la web conferencia, que también se realizó y que ustedes pudieron asistir o pudieron tener la oportunidad de ver la grabación en, en el enlace que se les compartió oportunamente por varios modos. Me gustaría mucho que prendieran cámaras, que podamos eh, hacer este conversatorio sobre las dudas e inquietudes de las tareas. Gracias, Richard, con las cámaras, viéndonos ese aprovechamiento de este momento sincrónico. Que participen mucho, que me pregunte, puntualizar en no volver a hacer una exposición con la presentación, lo que ya se hizo en la web, que ustedes tienen oportunidad de verla y escuchar toda la explicación de los temas, sino que ya, dado que ya estamos a 3 días y que ya tuvieron suficientes elementos de aprendizaje, eh, podamos aclarar dudas, inquietudes ya directamente sobre la realización de la tarea, porque es el momento en que estamos terminando de consolidar, seguramente aprovecharán hoy sábado y el domingo para terminarla y presentarla, y si tienen todavía algún, o que desean también alguna oportunidad, dejarla para que el lunes los pueda yo revisar y retroalimentar. Sí, la ventaja de presentar avances siempre es que cuando lo entreguen ya tienen prácticamente el aval de uno, ya uno les ha corregido, ya les ha orientado el estudio, ya les ha dicho que, que les quedó bien, que les quedó mal para que retomen. Me preguntaban en el correo de qué área es el CIPAS. Yo, Lima, ¿usted es estudiante del curso Fundamentos de Economía? Yo supongo que sí, porque es a los estudiantes del curso que están en los grupos que yo oriento, que le llegó la invitación. Entonces no estoy como, no comprendo mucho la pregunta como de qué área es. Sin embargo, sí, disculpa. Veo que está, cuando uno se conecta, pasa eso por el celular que se tiene todas las propiedades que tiene. Yo, Lima, escucha más de pronto concreta o clara en la pregunta sobre de qué área. Bueno, estamos en el curso de Fundamentos de Economía. Estamos en la segunda actividad intermedia del curso, que es la unidad 2 tarea 3. El tema es los agregados nacionales, todos aquellos aspectos macroeconómicos. Esta actividad inició el 4 de julio y cierra el martes 16 de julio. Para ponerla de pronto en contexto, si tiene alguna confusión por ahí con otros grupos o con otros cursos que tenga. Bueno, ¿ya registraron la asistencia? No, señor. Por favor, háganlo. Ustedes ya saben que desde las mismas 9 de la mañana y hasta las 11 va a estar abierto, pero en la plataforma donde están los cursos y donde está el curso Fundamento de Economía donde se inscribieron, ahí está habilitado la ventanita para registrar asistencia.
Ese registro de asistencia es muy, pero muy importante porque la universidad hace de cuántos estudiantes tengo 75. ¿Cuántos se inscribieron? Se inscribieron 29 hasta hace una media hora que revisé. Y hoy tenemos 14, 13 estudiantes de esos 29. Faltan 16 estudiantes que se inscribieron. 25 y que solo 29 les interesó inscribirse y que esos 29, solo 13 dicen, ese recurso no es muy sustancial, no le interesa mucho a los estudiantes, entonces no, de pronto nos dicen no hagan más CIPAs y los CIPAs son necesarios, ¿sí? Y entonces eso lo ven ellos los que asistieron de los que se inscribieron por el registro. Va a aparecer una columna de asistencia. Entonces, ojalá todos los que están aquí, los 13 eh, si se registraron, si no se registraron, se registran y si se registraron, confirmen la asistencia para que digan, bueno, de los 29 que dijeron que iban a asistir, los 13 que asistieron y que están en la grabación confirmaron la asistencia. Diana Carolina, cuénteme. Buenos días, profe. Yo vi el link por el correo de la clase, Sí. pero no vi, o sea, yo busqué por dónde inscribirme, pero no vi dónde, o sea, no me aparece, no sé dónde. O sea, sí estuve Ah, pendiente del correo que hoy era la reunión, pero no supe por dónde inscribirme y no me aparece para confirmar tampoco la asistencia. cuando usted entra por su plataforma están los cursos que tiene matriculados. Dentro de estos cursos, pues en el de Fundamento de Economía también le va a aparecer un listado de oferta de CIPAS de primera matrícula y de CIPAS de curso. Y entonces ahí aparece el curso, en CIPAS de curso le aparece el curso de Fundamentos de Economía, ¿sí? Y debe aparecerle para registrarse, ¿sí? Sé que está ahí porque, ya le digo, 29 estudiantes registraron la inscripción, ¿sí? Y sé que le aparece a todos, o a algún otro no le apareció, o está hoy aquí pero sin inscribirse. Profe, buenos días. Yo estoy igual que mi No sé. compañera Diana y estoy acá en el computador. Desde ayer había visto el link y bueno, ahí le di clic donde dice inscripciones, pero de ahí quedó, no sé Sí, cómo, en la lista. no sé, Murillo. Mire, yo les voy a compartir en este momento. Voy a compartirles. Mire, este listado que confirmaron. Sí. Está Sari, Ruth, Laura Valentina, Arnold, Lady Caterina, Kevin, Nicole, Edward, Surey, Brian, Julio César, Neila, Jessica, Paola, Francia, Juliana Mercedes, Lady Patricia, Yolima, Pedro Domingo, Lady Viviana, Erika, Yajaira, María Alejandra, Camilo Andrés, Julia Andrea, Carlos Iván, Gloria Paola, Alison Zulima y Carmen María. Ellos todos confirmaron, porque encontraron ahí en el curso la oferta y confirmaron. ¿Sí? Debe estar. Por favor, si están en la plataforma, me confirma Diana y el listado o no. Ya reviso, profe. La verdad, no veo a Nancy en el listado y no veo a Ana Carolina. No. Bueno, y obviamente si se inscribieron, debe aparecerle entonces para registrar asistencia. Bueno, bueno, ustedes van haciendo su trabajo ahí en la, en la plataforma mientras vamos avanzando. Lady Tatiana, cuénteme.
Hola, buenos días. Buenos días. Ac- Buenos días. Ahorita miré el listado y yo tampoco estaba en lista. Ahorita le terminé de dar link a confirmar asistencia. Supongo que una vez ya le demos link, ya aparecemos en el Sí. listado. Sí, este listado desde hace un rato no lo he actualizado, ¿no? Entonces es probable que ya aparezca. Intentemos darle a actualizar. Si nuevamente me lo Sí, deja actualizar. Ya pasó de los 29. De los 23. Puedo ver que Brian, Jessica, Francia, Juliana, Yolima, Pedro y Lady ya confirmaron la asistencia. Van 7. Entonces les dejo esta tarea mientras vamos avanzando. Que hagan el registro de asistencia. A eso me refiero. Hay 14, pero me asistieron 14. No, señor. Nosotros no estamos en la reunión, no vemos, lo que vemos es la estadística de la plataforma que dice que solo 7 le asistieron, cuando en realidad asistieron 14 o más. Entonces, por eso es importante dejar la trazabilidad de la asistencia. Dificultades que han tenido en el aprendizaje, dudas que tienen en la resolución. Recordemos que la tarea tiene 3 temas. Uno es las funciones que cumple el Estado en la economía y sobre la cual tiene que hacer un ensayo. ¿Qué documentos o material de estudio tenían para hacer el ensayo? Pues tenían un anexo, ¿sí? Tenían las explicaciones que se dieron en la web, tenían los referentes bibliográficos, tenían la grabación de la web si no asistieron y del CIPAS, en cada zona, la mayoría de los que tengo yo son de la zona oriente y nosotros tuvimos nuestro CIPA de primera matrícula de la zona oriente hace 8 días y supongo que en las otras zonas también tuvieron la oportunidad de asistir porque todas las zonas programaron los CIPAs de primera matrícula. Y entonces ya tiene suficientes elementos para el ensayo. Ese punto del ensayo, lo tienen claro o tienen alguna duda, alguna inquietud. Todavía les falta algo. El ensayo, No le escuchamos, Lady. No, no le escuchamos. en lo personal, el ensayo ya tengo. Ya lo vi. ¿Alguien más tiene algo que preguntar, opinar sobre el ensayo? Inicialmente, ¿Sí me escuchan? y esto es la sacada de ustedes. ¿Cuál es la disciplina? Vale, ¿me escuchan? Formación interdisciplinar básica son es este. Interdisciplinar. La medida interdisciplinar Por básica. favor, me confirman si me están escuchando. Disciplina comunitaria. ¿Ese es el segundo periodo? Sí. ¿Aló? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Selectivo disciplinar común. Escucha Sí, yo cuando sí lo otra escucho, persona profe. también. También se Selectivo disciplinar común. escucha otra. ¿Y Se escuchan cuál es la disciplina? más voces. Perdón. Ya El disciplinar. Bueno, sí, es que aquí compartimos oficinas y entonces, bueno, Nancy tiene algo más que decir que la veo con la manita.
¿Esto es levantada? No, no, señor, no, creo que era sobre la asistencia. Ah, bueno, listo. Entonces, ensayo. Vamos por partes de la tarea. Ensayo comprendido. Reforzar algo, pues, tengo un video que lo pasé en el CIPAS de primera matrícula, que supongo que también las personas lo pasan. Si desean, quieren ver el video y de pronto le da luces para mejorar el ensayo, ¿les parece? Sobre las funciones del Estado en la economía. Sé que hay 3 estudiantes, pero no encuentro respuestas. Ni en el chat, ni... Entonces, por eso siempre pregunto que si me escuchan, porque quedo con la duda al nuevo recibir respuestas, quedo con la duda si me están escuchando o no. ¿Pasamos el video o no? ¿Lo tienen claro? Sí, profe, si nos pueden ayudar con el video, digo yo, no sé mis demás compañeros. Sí, señor, el video. Bueno, listo. Por favor, ¿están viendo? Sí, señor. Sí, profesor. En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para el mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad, infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador. Es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. O una ley de defensa de la competencia o distintos legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos.
Y por último, el Estado debe intentar una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales, que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. Bueno, dejo ahí el resumen, entonces lo voy a hacer yo. Este video me gusta mucho porque de una manera muy rápida, en 4 minutos, nos dicen mucho de lo que nos pide que sea uno de los objetivos de aprendizaje del curso en esta unidad, que es esas funciones y esa importancia que tiene el Estado en la economía. Y como ustedes pudieron ver en el video, pues el Estado es el responsable de que la economía, siendo una economía de mercado, recordemos que una economía de mercado es la economía capitalista, en donde la actividad económica se desarrolla a partir del principio de definición de la economía, que es cómo satisfacer las necesidades de bienes y servicios, ¿sí? A partir de los recursos. Y por eso la economía se organiza a partir de 3 agentes: las empresas que producen y ofertan bienes y servicios para que las familias demanden sus bienes y servicios para satisfacer las necesidades, pero que hay un Estado como tercer agente que se encarga de la regulación, de la organización de la economía y que tiene unas funciones muy propias en todo este ejercicio de la actividad económica. Y una es que debe proveer bienes y servicios que de pronto las empresas privadas no pueden, o que por su carácter social es responsable del Estado, como el tema de la educación, como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, ¿sí? Entre otros. Y para eso entonces el Estado pues se organiza para el cumplimiento a esa función, ¿sí? Igualmente, la función que debe regular, porque si no hay una regulación, unas normas, la organización sería muy difícil. Profe, es que llegaron los técnicos que van a revisarlo en la empresa, entonces van a pagar el... Perdóneme un momentito. No le interrumpen. Sí, pero ya corrió. Que si no le interrumpen a su computador, la conexión, la luz. Sí, pero entonces ya me conecto por los datos. Ok. Gracias. Bueno, voy a hacer una breve interrupción porque van a hacer un arreglo aquí de la conectividad. Entonces voy a conectarme por plan B de mis datos. Perdónenme un minutico. Bueno, ya estoy conectado con respaldo. Ya pueden realizar aquí en el CEDAR los arreglos en la conectividad. Y entonces, volviendo a la imagen, pues veíamos que la regulación es importante, porque si no habría desorden. Si nosotros no regulamos quienes sea más, por ejemplo, el comercio, por ejemplo, las posiciones dominantes de las empresas, no podríamos defender que haya una libre competencia y en términos éticos, jurídicos. Lo comentaba que días que cuando existe un mercado que es monopolio o oligopolio, monopolio es cuando hay un solo productor y muchos
y muchos, una sola empresa que oferta un bien o servicio y que todo el mundo demanda, o muchos demandan. Oligopolios son unos pocos oferentes y muchos demandantes, entonces se pueden poner de acuerdo, pueden fijar los precios a su antojo y no sería ético ni sería justo. Y entonces hay unas normas y hay unas entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio que vigilan que no hayan abusos en las posiciones dominantes del mercado. De eso tenemos experiencias como cuando se habló del cartel de los cuadernos, cartel de los pañales, que varias empresas se cartelizaron para poner precios por encima de lo ético y lo legal y lo justo. Y regulaciones laborales, porque si no hay una regulación y si no hay un marco jurídico, si no existiera las leyes laborales, pues habrían también abusos por parte de los patronos. Regulaciones sectoriales para el manejo de cada sector según sus necesidades y muy importante las regulaciones medioambientales para poder que todo el sistema productivo sea amigable con el medio ambiente, entonces deben respetar ciertas regulaciones que sean en el tema medioambiental. Esa función de regulación, pues entonces es el marco legal y jurídico para que todo funcione bien. La función de redistribuidor, que el Estado, dentro de su función importante, tiene que ser redistribuidor de la riqueza. Cuando hablamos de taxa, hablamos de impuestos, y es porque si todos aportamos con impuestos, unos más que otros, el Estado devuelve en gran medida parte de esa riqueza que han compartido las personas a través del pago de impuestos. Por eso existe las políticas públicas de subsidios, de mejorar los ingresos de las personas, que corresponde precisamente a esas políticas que frente a coyunturas el Estado toma decisiones, como la política de rentas, que es precisamente la de los subsidios, entre otros temas de política de rentas. La política exterior, que tiene que ver con todo lo que es el comercio exterior, importaciones, exportaciones, tasa de cambio, la política monetaria, que regula todo el flujo monetario y tiene diferentes mecanismos y tiene gran importancia el Banco de la República, que dentro de su autonomía establece ciertas medidas para corregir fallas o para corregir desbalances que se presentan en la economía. Y la política fiscal, que es la de los ingresos y los egresos del Estado, que básicamente es cuando se determina el presupuesto nacional de cómo van a ser los ingresos del Estado y cómo lo va a gastar los egresos del Estado, ¿sí? Y cumpliendo con algo que se llama el plan de desarrollo. Todas las entidades territoriales tienen que tener un plan de desarrollo que para ejecutarlo tienen que tener ese respaldo financiero de los ingresos que han obtenido en la ejecución de ese plan de desarrollo. También tiene unas obligaciones que es favorecer el crecimiento a largo plazo, ¿sí? A través de políticas estructurales. Esas políticas pueden ser sectoriales o territoriales y obedecen a que siempre haya una buena salud económica para favorecer el crecimiento económico. El crecimiento económico es supremamente importante porque cuando no hay crecimiento se pierden empleos y obviamente sabemos todos que hemos sufrido alguna vez estar desempleados. eh, las dificultades que presentamos, que todos los años salen miles y miles de personas a buscar empleo porque terminan sus estudios y si no hay una economía creciente no van a haber empresas que absorban esa mano de toda esa mano de obra que sale a buscar empleo, que ante el concierto nacional internacional económico, eh, eh, para efectos de préstamos, de ayudas, pues tiene que haber, porque la economía es global y todos los países tienen que estar bien para que funcione bien la economía global. Yo siempre a veces comparo la economía con el cuerpo humano y sabemos que para que el cuerpo en su totalidad funcione bien, todos los órganos tienen que funcionar bien. Cuando alguno de los órganos no funciona bien, entonces causa efectos en todo el organismo. Entonces, una economía de algún país que no esté bien tiene efecto en los demás países. ¿Por qué? Porque esa economía de pronto no va a tener la oportunidad de importar lo que otros países y entonces esos países pierden
capacidad productiva. Si un país se empobrece, si un país está en crisis, si un país no tiene recursos eh, suficientes para importar lo que necesita, quien le exporta se va a ver afectado. Y se va a ver afectado en el empleo y se va a ver afectado en su crecimiento económico. Entonces, es muy importante ante el concierto que todos los países estén bien. Por eso existen que los países más poderosos o más ricos ayuden a economías que son claves para ellos, la ayuden para que mantengan una economía. Por eso, en estos días precisamente se está discutiendo las ayudas que va a dar Estados Unidos a Colombia. Y esas son una obligación clave del Estado, garantizar ese crecimiento económico a largo plazo. Pero ese crecimiento económico tiene que ir acompañado de un bienestar, que es el desarrollo económico. Por eso también se han comprometido en el cumplimiento de los ODS 2030 para que, si bien las economías deben crecer también con bienestar en todos los aspectos. Políticas estructurales también tienen que ver con la preocupación que hay entre los estados en inversión en capital humano. Capital humano, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen gratuidad? Eso es una inversión en capital humano, porque es cualificar el recurso humano del país para el aporte que van a hacer en toda la parte empresarial. Todos estudiamos porque queremos traer una empresa y poner en aplicación nuestros conocimientos y entre más educación tenga un país, más oportunidad de desarrollo económico y de crecimiento económico tiene. Inversión, desarrollo e innovación para que el país sea competitivo frente a otros países en el mercado mundial. Inversión en infraestructura para que haya la facilidad de la movilidad de toda la producción de un país, sea interna o sea hacia el exterior. Entonces, por eso se preocupa siempre que haya una infraestructura que permita abaratar costos para sacar los productos a los centros de consumo o a los centros de exportación. Y esas son y para esas políticas estructurales a veces se requieren de reformas básicas. Oyeron hace un momento que los países tienen que ajustarse a la dinámica y a la evolución de las economías para ir reestructurando su, su economía. Y por eso es necesario hacer reformas como las que se han venido implementando en los últimos años. Entonces, ese video, y que les voy a compartir el enlace, es muy importante para que tengan más elementos de análisis y de redacción en su ensayo. Les voy a dejar en el chat el enlace de ese video para que lo tengan en cuenta si quieren ampliar el ensayo, si no lo han entregado. Bueno. Quienes llegaron últimamente, les recomiendo hacer el registro de asistencia, por favor. Es importante que tengamos ese registro de asistencia en la plataforma. Nos decían, mientras estaba el video, algunos estudiantes veo que subió el número, tuvieron que haber ingresado. Bueno. Preguntas sobre el papel del Estado en la economía. Preguntas. ¿Hay preguntas o no? No, profesor, pues a mí todo ya me quedó claro Bien. de ese punto. Condiciones del ensayo. Principal condición. Originalidad. Escrito bajo sus propias palabras. Es muy complicado cuando uno va a calificar el martes, el miércoles, y descarga uno el trabajo y le aparezca mucha parte de ese ensayo copiado y pegado. Entonces, originalidad. Un ensayo es un escrito
de autoría propia, que puede citar, sí, yo puedo tener un párrafo entre comillas con la debida citación con normas APA y con la debida explicación o retroalimentación a lo que yo referencié. Hay personas que me dicen, pero si yo referencié bien, no es copia y pega. Sí, referenció bien porque presentó media página copiada y referenciada, hasta ahí va bien, pero no dijo nada. Entonces, yo quiero saber si usted comprendió lo que pegó ahí, porque eso se trata de aprender. No se trata sencillamente de traer el párrafo de alguien que sabe mucho, ¿sí? Y decir, mire mi trabajo, mire, evalúeme que, cómo me quedó. Sí, le quedó muy bonito, pero es lo que dijo otra persona. Quiero oír lo que usted, lo que comprendió de eso, ¿sí? Entonces, es válido parafrasear y traer los textos al trabajo con la debida referencia a normas APA, pero deben decir, eso que dijo el señor Paul Samuelson, por citar a alguien, sí, quiere decir y lo comprendo de esta y de esta manera y hacer su propia reflexión. Alguien levantó la mano y volvió abajo. No sé si tenía alguna inquietud, no alcancé a ver quién era. Bueno. Condiciones del ensayo. He estado revisando avances de una página, de página y media. La guía dice 3 páginas. Hay mucho que escribir, aparte de todos los elementos de aprendizaje que ya tienen. Entonces son mínimo 3 páginas. ¿Sí? Hay una estructura en el ensayo que es una párrafo de introducción, hay un desarrollo de la temática, parte concluyente también, ¿sí? Entonces, con las debidas proporciones, no puede quedar más grande la introducción que el desarrollo y las conclusiones, ni la conclusión más grande que el mismo desarrollo de la temática, entonces debe tener unas proporciones lógicas. Bueno. Hay otra parte que he estado revisando y que fallan mucho, incluso en trabajos ya en la calificación, y es que no tienen en cuenta las indicaciones de guía en el formato que debe enfrentar el trabajo. Formato Word, ¿sí? Que debe tener una introducción que es un párrafo, que la introducción es ayer encontré un trabajo que me citaba a un pensador. Esa era toda la introducción. Y yo le decía, no, una introducción es que quien escribe un trabajo le diga al lector qué va a encontrar en el trabajo. Eso es una introducción, en un solo párrafo. Que debe haber una tabla de contenido, pero no es un listado de temas, sino debe tener su página donde va a encontrar ese tema. Que debe tener un objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos debe tener esta tarea? ¿Quién me dice? 3. 3. 3 objetivos específicos. Uno por cada tema de la tarea. O sea, yo tengo que decir un tema, un objetivo específico sobre el ensayo, un objetivo específico sobre el tema del IPC y un objetivo específico sobre el Producto Interno Bruto. Porque mi objetivo con este trabajo que voy a hacer, que es resultado de mi aprendizaje, ¿sí? Es primero comprender y conocer las funciones que cumple el Estado de la economía y su importancia. Eso es un objetivo, eso es lo que yo me propongo con lo que estudié y que voy a entregar en un trabajo para que me evalúen. El segundo objetivo es conocer la importancia del indicador índice de precios al consumidor y analizar sus tendencias históricas, podría ser. Es decir, no necesariamente tienen que copiar exactamente lo que yo estoy diciendo, pero el objetivo es ese. Y lo mismo con el Producto Interno Bruto. Y obviamente, después de presentar el trabajo, tenemos que concluir. Si cumplí con cada uno de los objetivos, conocí y aprendí las funciones del Estado, debo concluir sí o no. Debo concluir si aprendí y comprendí la importancia del indicador de índice de precios al consumidor por el efecto que tiene ese indicador en la tasa de inflación y el daño que le hace a la economía una tasa de inflación alta, y revisé los datos históricos. Eso es lo que debo concluir si lo logré o no, porque eso fue lo que me propuse en mi objetivo específico de ese tema, y lo mismo con el Producto Interno Bruto.
¿sí? No pueden ir los objetivos por un lado y las conclusiones por el otro. Y los referentes bibliográficos también cumpliendo con normas APA. Bueno. Segundo tema. Índice de precio del consumidor. No solamente el trabajo, la importancia de este trabajo y el objetivo de aprendizaje no es realizar una gráfica, no es aprender a realizar una gráfica. Esa parte operativa es algo que ustedes deben tener para este y para muchos cursos. Saber hacer gráficas, saber analizar una gráfica. ¿Hay estudiantes de regencia y farmacia? ¿Sí? ¿Hay algún estudiante de regencia y farmacia? Lady, ¿sí? Lady, ¿sí? Supongamos que en algunos de sus cursos de regencia y farmacia le dicen que investigue cómo ha sido el comportamiento de la importación de medicamentos en los últimos años. Entonces usted va, investiga y encuentra la información, ¿sí? En volúmenes, cuáles han sido los volúmenes, de pronto más desagregada, cuáles son, pero de medicamentos, qué sé yo, de control y cuáles no son de control. Encuentra una información y le pide y usted hace un informe y si tiene una serie de cifras, pues coge esas cifras, la lleva a una tabla y con la tabla hace una gráfica que la gráfica nos permite a nosotros poder hacer un mejor análisis. Cuando yo veo unas tendencias, cuando yo veo unos comportamientos gráficos, puedo interpretar mejor esa situación que ver sencillamente una tabla llena de números, 10 columnas, 15 líneas de números y números, y me dicen, analice eso. Uy, es muy complicado, pero cuando eso yo vuelvo una gráfica, ¿sí? Yo analizo que año tras año ha venido subiendo, bajando, puedo analizar mucho más, por eso es que se pide siempre graficar, pero esa es la parte operativa de esta tarea. La parte conceptual de aprendizaje es, ¿qué es el IPC? ¿Por qué es importante ese indicador en la economía? ¿Sí? Para llegar luego hacia la parte operativa y decir, ese IPC que yo investigué, que se calcula a partir de la canasta familiar por grupos, ¿sí? Y que el IPC nos indica la variación que tienen los precios de los bienes y servicios que normalmente nosotros consumimos, ¿sí? Y que es importante porque si no se controla la variación de los precios, si suben demasiado, tiene un impacto fuerte en la economía, que es que cada vez puedo comprar menos con mi presupuesto. Cada vez que suben los precios nos alcanza menos la plata. Eso lo vivimos y lo sabemos, pero a veces no lo contextualizamos con el concepto de teoría económica, que eso que estamos viviendo, de esa carestía que a veces llamamos, hay que medirla y controlarla, y que eso se llama la inflación. La inflación en una economía es supremamente perjudicial, porque la inflación es la que al nosotros perder poder adquisitivo por la inflación, porque han variado los precios, y eso lo averiguamos a través de la investigación del IPC. Al perder el poder adquisitivo, compramos menos bienes y servicios. ¿Y qué le pasa a las empresas cuando los consumidores compran menos bienes y servicios? Pues se estancan o decrecen. ¿Y qué le pasa al conjunto de la economía cuando todas las empresas venden menos bienes y servicios? Pues no hay. ¿Qué es lo que no hay? Una demanda. No. Si las empresas empiezan a estancarse en la producción y venta de bienes y servicios porque No hay oferta. la inflación, no, oferta sí hay, lo que no hay es No hay demanda. ¿Por qué? consumo. ¿Sí? No hay consumo, ¿por qué? Porque subieron los precios y compramos menos. Entonces miren la cadena, sube la inflación por X o Y motivo. Compramos menos productos porque no nos alcanza la plata. Al comprar menos productos quiere decir que las empresas venden menos productos. Si las empresas venden menos productos, entonces el conjunto total de la economía empresarial vendiendo menos y produciendo menos, ¿qué es lo que se afecta? El consumo. No, La economía. Personal. no. ¿Cuál fue la función más importante que yo dije que tenía el Estado cuando estábamos analizando el resumen del video? El crecimiento económico.
Diana, papel redistribuido. Diana Carolina, El crecimiento económico. el crecimiento económico. ¿Qué es crecimiento económico? Que las empresas crecen, venden más, producen más. Eso es crecimiento económico. Y con una inflación alta, ¿hay crecimiento económico o no? No, señor. No, No, porque lo he No. dicho. Los precios suben, compramos menos bienes y servicios, las empresas producen menos bienes y servicios y ahí empezamos a afectar el crecimiento económico. Y si se afecta el crecimiento económico, se afecta ya toda la economía. No generan empleos, al contrario, puede generar más desempleo, porque si las empresas empiezan a vender menos, quienes somos, quienes han sido empresarios, saben que si la situación se pone mal hay que producir menos. Si yo no puedo mantener la misma planta de personal, no puedo tener la misma compra de insumos, y entonces quien me vende los insumos, las materias primas, cuando le bajan los pedidos de esos insumos, ¿qué le pasa? También tiene que despedir a sus empleados, ¿sí? Entonces la afectación es grande. Entonces por eso la importancia de medir el IPC para mantenerlo controlado. Y el Estado tiene muchísimas herramientas a las cuales puede acudir a la hora de controlar las variaciones de los precios, dependiendo obviamente de cuál es la causa, porque hay muchas causas. Hace 2 años ustedes saben que la inflación estuvo altísima, por encima del 13%, y las causas fueron tanto internas como externas, ¿sí? Pero una de las causas que más afectó esa variación fue externa, y el gobierno no podía hacer nada para controlarla, que fue la guerra de Rusia. Todavía sigue afectando. ¿Quiénes estuvieron en el CIPAS de hace 8 días de la zona oriente? No hay estudiantes de la zona oriente. Ahí les explicaba yo, ¿sí?, que Ucrania es un país que exporta muchos granos y exporta muchos químicos necesarios para los fertilizantes agrícolas. Cuando entró en guerra, una economía de guerra, uno tiene que parar todo su aparato productivo para dedicarse a la economía de guerra, a defenderse. Entonces, todas las exportaciones que hubo, tanto de granos como de insumos para fertilizantes, se vino abajo en el mercado mundial. Hay otros países que producen, pero uno de los mayores productores en ese mercado, hay que mantener la estabilidad del mercado, de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa cuando en una economía una de las personas que más ofertan un producto deja de ofertar? ¿Qué le pasa a los precios? Sube. Se suben porque hay escasez. Y sabemos que siempre que hay escasez de algo, se suben. Entonces, subieron los insumos para los fertilizantes. Al subirse el insumo del fertilizante, pues se sube el fertilizante. Y al subirse el fertilizante, al productor agrícola nuestro le costaba más o menos plata producir. Más. 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 Y así a mí como cultivador de papas se me subió la urea, se me subió el triple 15, se me subió todas las cosas. ¿Voy a vender la papa al mismo precio o la voy a vender más cara? Más La cara. tengo que vender más cara. Aumenta el precio. ¿Sí? Y esa fue una de las causas. Ahora, granos. Los granos es una materia prima para producir, ¿qué? Alimentos concentrados. Se escaseó el mercado de granos, los alimentos concentrados subieron de precio y obviamente subió de precio el pollo, la carne, el pescado, los cerdos, todo lo que se produce con alimentos concentrados. Y por eso se nos subió la inflación tan alta, entre otros efectos. Entonces, fíjese que la inflación puede ser por muchas cosas, por situación ambiental, ¿sí? Una sequía hace que se escaseen los alimentos, ¿sí? Situación social, un paro, un bloqueo de carreteras, ¿sí? Hace que se escaseen los alimentos en ciertos mercados, y como el IPC lo miden mediante encuestas en las principales ciudades del país
Y en una ciudad puede estar el precio estable y en otra puede subir porque no pasaron los alimentos. Al hacer la sumatoria de la variación de unos con otros, sube, porque este estuvo estable y este subió. Y entonces sube, y entonces el IPC se alza. ¿Por qué? Por un bloqueo, sencillo bloqueo, una protesta social, por condiciones de políticas públicas, ¿sí? Entonces hay muchos factores que pueden hacer que la inflación. Y pueden haber muchas herramientas para controlar la variación de los precios. Por ejemplo, una de las razones por las que también el Banco de la República sube las tasas de interés es que si facilita créditos baratos, las personas consumen, sacan plata y consumen. Y entonces hay una presión de la demanda de productos sobre la oferta. Y eso hace que se suban los precios. Cuando hay muchas personas tratando de comprar algo que mantiene una oferta estable, el precio se sube. Y entonces la medida que hay que tomar en ese aspecto es subir las tasas de interés para que la gente no se anime a prestar plata. Y en la medida que ha bajado la inflación, las tasas de interés se han bajado. Acuerde que nos quejábamos hace un par de años que quienes tienen tarjeta de crédito subieron casi no, estuvieron hasta el 36%, el 3% mensual. ¿Para qué? Para que la gente no tuviera capacidad de compra vía crédito, porque eso ayudaba a mantener la inflación alta. Ya la inflación ha ido bajando, ya está por el orden del ¿qué? Como del 7, del 8%. Entonces ya el Banco de la República también ha bajado las tasas de interés porque ya puede flexibilizarlas, aún falta, están como en el 11,5. Pero antes de pandemia, cuando teníamos tasas de inflación cercanas al 3, 3,5%, las tasas de interés estaban en el 4, 4,5%. Yo las tengo en el 11, porque la inflación ha subido. Importancia del tema de variación de precios. El tema en sí no es el IPC. El IPC no es más que una fórmula de medir la variación de la presión. El tema sí es el alza de los precios en los bienes que cotidianamente nos afectan el bolsillo. Y entonces por eso hay una metodología que se llama la canasta, bienes de la canasta familiar, y para de medir si esos bienes que nos afectan a nosotros el bolsillo están subiendo de precio o no, que es lo que afecta la capacidad de compra. Entonces se utiliza la metodología de medir el índice de precios al consumidor. Y ustedes sencillamente van a interpretar para analizar cómo ha sido el comportamiento en la ciudad por grupos de la canasta familiar, cómo se ha venido comportando y analizando. Ahora el otro tema, Producto Interno Bruto. Yo sé que les preocupa mucho que me quede bien la gráfica, que yo no sé graficar, y de pronto le pesa más la preocupación por lo operativo de la gráfica que por lo conceptual que tengo que aprender de la economía. Porque a veces, alguna vez yo le decía, ¿usted sabe graficar eso? Un estudiante mío, sí, claro, yo sé. Pero lo que me llama a mí la atención, me decía el estudiante, es porque el gobierno no congela los precios de todos los bienes y servicios. Usted sabe perfectamente qué hacer con la tarea, lo que no sabe es el concepto. Un gobierno no puede sencillamente congelar los precios. A veces puede intervenir de ciertos bienes o servicios muy estratégicos, los puede intervenir, ¿sí? Pero el resto, la economía capitalista que vivimos es de mercado, oferta y demanda. Producir unos, comprar otros. Y ahí no tiene que intervenir el Estado. Los precios se fijan por esa competencia o por esa, digamos, fuerzas que hay entre la demanda y la oferta. Y lo sabemos, pero no lo comprendemos. ¿Cómo lo sabemos? Que cuando la oferta es bajita de algún producto, los precios suben. Eso lo sabemos, lo vivimos. Los aguacates, ¿por qué se ponen caros los aguacates? Porque no hay cosecha de aguacates. ¿Por qué se pone barato el mango? Porque hay cosecha de mango. Así de sencillo. Oferta y demanda. Y todos los bienes y servicios obedecen a la oferta y a la demanda. ¿Sí? Si hay demasiada demanda por algo que no es suficiente la oferta, los precios suben. Ejemplo, tapabocas en pandemia al inicio.
De un momento a otro todos nos pusieron a 7.000 millones de personas a comprar tapabocas y la producción de tapabocas era exclusivamente hasta ese momento para clínicas, hospitales, para ciertos sectores, no para los 7.000 millones de personas. Y entonces la demanda se disparó, la oferta en el corto plazo no alcanza a responder a esa demanda y eso dispara los precios, hasta que llega un momento en que vuelve y se equilibran los precios. Hoy en día que ya la demanda bajó sustancialmente a niveles casi normales de antes, esos tapabocas que conseguíamos en 9, 10.000 pesos, hoy están otra vez en 500, 700 pesos. Y vuelve el mercado. Entonces los gobiernos no pueden intervenir. El gobierno no podía decirle sencillamente a los productores de tapabocas, no, vendan los tapabocas a 500 pesos, como se venía haciendo, congelados. No, no puede hacerlo. No le puede decir a una empresa, trabaje a pérdida. Entonces, la oferta y la demanda es la que hace que suban o bajen los precios. Y entonces el tema de que si los precios suben, es un tema de que el Estado no puede intervenir, pero puede regular. Cuando ha habido escasez de un producto básico de la canasta familiar que afecte ese indicador, el gobierno puede, por ejemplo, cuando se trata de alimentos, autorizar la mayor importación de alimentos. ¿Sí? Mayor importación de alimentos para volver a estabilizar la oferta y así no se afecte esa alza que tuvo por la escasez. Ha ocurrido, hace 2, 3 años el gobierno tuvo una escasez de papa terrible y se puso carísima y eso afectaba obviamente el IPC y la tasa de inflación. El gobierno autorizó traer papa de Ecuador por encima. No es que esté prohibido, pero hay unas regulaciones de la cantidad y además por el tema de ser competitivos. Sabemos que también llega mucho producto porque llega más barato el exterior que lo que nos cuesta producirlo. El tema también, ahorita, ayer veía, especialmente en Boyacá, que están botando la leche. Hay sobreproducción de leche. ¿Sí? ¿Por qué cree que salen a botar la leche los productores? Mucho. Para llamar el mercado. ¿Comprende de pronto? Porque como hay una sobreoferta, y cuando hay una sobreoferta los precios se caen, ¿cierto? Si hay exceso de oferta, si hay demasiado producto en una economía, los precios se caen. Cuando hay abundancia, lo que le decía, cuando hay una abundancia, una cosecha abundante, los precios se ponen muy baratos. Entonces, digamos que hay una cosecha de leche. Y entonces el productor, para evitar que le bajen el precio, le sale más económico botarla para regular la oferta. No haya tanta oferta, sino que haya una oferta acorde al precio que está vendiendo ahorita. Porque si sigue vendiendo leche en cantidades más allá de las que necesita el mercado, los precios se caen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Por qué se presenta? Tal vez por el invierno los pastos son más nutritivos, hay mayor crecimiento en los pastos, entonces las vacas se vuelven más productoras y sale más leche. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas? Incentivar a que diversifiquen, produzcan quesos, produzcan otros productos, traten de regular esa oferta desde la misma industria. Bueno, ¿tú entendió el tema del IPC? ¿Cómo interpretar las gráficas? Más allá de que tengan problemas con saber hacer en Excel, les recomiendo que en YouTube hay muchos videos de cómo graficar. Y no es muy complicado. Tienen la información, están los anexos con la información del IPC. Me llama la atención que ayer me preguntó un estudiante que de dónde sacaba las cifras para hacer las gráficas que decía la guía. Entonces, ahí donde está la guía, están los anexos, ahí están. ¿Sí? Entonces, ahí están los anexos, está la información. Producto Interno Bruto. Eh, Lady me dice que confirma asistencia. Bueno, me alegro que haya podido entrar y que haya realizado la confirmación de la asistencia y espero que todos lo hayan hecho. Producto Interno Bruto. Nosotros hablamos hace un momento del principal preocupación que tienen los estados en la economía. ¿Me la recuerda? Ya se me olvidó. Diana, tú que la dijiste, me parece que tú dijiste. ¿Cuál es la principal preocupación de un estado en la economía?
Crecimiento económico. Ley de crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? Que cada vez el país produzca más bienes y servicios. Pero para ese crecimiento económico también tenemos que garantizar que quienes consumen, ¿sí?, tengan la capacidad de absorber esa mayor producción. Y eso se llama bienestar, buena salud de la economía. ¿Y cómo medimos el crecimiento económico? Con el PIB. ¿Qué es el PIB? El total de El bienes y Producto servicios que se Interno produce en el país durante un año, digamos. Correcto, Diana. Para yo poder medir el crecimiento económico y sé si estamos creciendo y obviamente tomar medidas si el crecimiento es lento o si el crecimiento estamos estancados, hay que tomar medidas, ¿sí? Entonces tengo que tener una forma de medir el crecimiento. Lo decía que hace 8 días. ¿Quiénes tienen niños o han tenido niños? Lady es cara de sonriente, o sea que sí tiene, ¿sí? Sí, señor. Viviana, sí. Y tal vez algunos otros de ustedes. De hecho, por allá oigo un niño en el fondo. ¿Qué se hace con los niños en materia de salud como en el primer año? Llevarlos a control de crecimiento. Mire, la palabra apareció por ahí también. Control de crecimiento, ¿sí? Y yo diría crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y entonces cada mes lo pesan y lo miden, ¿cierto? Y hacen a veces unas gráficas como la de crecimiento económico donde van subiendo, subiendo, subiendo cada vez que pasa cada mes. Y entonces el médico de felicitaciones, lo tiene muy bien alimentado, muy bien cuidado, no tiene enfermedades, está creciendo. Pero si de un mes a otro llega y no crece, sino mantiene estable. No puede decir que decrece porque no se encoge, pero sí puede bajar de peso, ¿sí? Entonces, algo pasó en este mes. Sí, el niño se me enfermó, es que no he podido comprar la leche completa, que no me han dado la bienestarina, que entonces el médico dice, no, 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 eso no puede ser, ¿sí? Nosotros tenemos que tener garantizado, lo decía el video, un crecimiento sostenido en el largo plazo. Y hay que tomar medidas. Lo mismo pasa con la economía. Cada año la medimos y la comparamos con el año anterior. El año pasado fue de tantos miles de millones de pesos la producción total del país. Este año es de tantos, ¿crecimos o no crecimos? Y así, porque la preocupación de todo país es que crezca para que haya bienestar en toda la economía. Y ese indicador con el que nosotros cada año medimos se llama Producto Interno Bruto, que es la producción, como lo decía Diana Carolina, la producción de todos los sectores de la economía, el total de esa producción durante todo un año. Sí, a veces la medimos para llevar control cuánto ha crecido la economía en el primer trimestre, en el segundo trimestre. El DANE lo hace el Banco de la República y otras entidades y van llevando porque si nosotros esperamos hasta el final del año para medirla, ¿sí? Puede que haya algunas cosas que vengan mal y desaprovechamos el tiempo para corregirlas. Entonces, si el primer trimestre vemos que no viene creciendo lo esperado, ¿sí? Y que eso se va a reflejar al final del año. Si no hacemos algo, pues tenemos que hacer algo. Entonces, por eso también medimos el PIB trimestre a trimestre o el primer semestre y vamos llevando ese control en el tiempo para poder tomar las medidas que sean necesarias en determinado caso. ¿Qué tipo de medidas? Pues de políticas públicas, porque si vemos que es el sector de primario, la agricultura y el sector pecuario el que está decreciendo, algo debe estar pasando. Y el gobierno debe preocuparse porque si no me voy a afectar al final del año y mis resultados al final del año no va a ser el decrecimiento que yo espero. Entonces ya puedo empezar a tomar medidas, ¿sí? Eso es el PIB y eso es lo que ustedes van a analizar en las gráficas por su ciudad, por su departamento y por los sectores que se suman para el total del PIB. Por favor, en la gráfica
no cojan todas las cifras. Ahí al final la cifra del total, porque si ustedes cogen la cifra, digamos por sectores, sector primario, la agricultura, que la metamecánica, y luego cogen el total, le va a quedar en la gráfica uno, que es la suma de todos. Y la idea es que comparemos y miremos los sectores nomás, no el total nacional. ¿Sí? Entonces, eliminen la sumatoria de todos los sectores o de todos los años cuando presenten esas cifras de totalidad, solamente lo que nos pide la guía. Y hacer obviamente el análisis. Mi departamento en qué posición está frente a la total de departamentos del país, en qué posición ocupa. Seguramente es que ya lo han hecho, podrán observar que el, la entidad territorial que más le aporta el PIB nacional, ¿cuál es? ¿Ya lo han hecho? Esto es muy, digamos, explicativo cuando lo hacemos la gráfica en barras. Entonces, la barra más larga de todos los entes territoriales, departamentos y Bogotá, ¿cuáles han visto que les da la barrita más larga, más alta? Bogotá. Y se entiende que, porque Bogotá es la capital y tiene pues mucha empresa, ¿sí? Creo que de segundo está Antioquia y así. Pero mi departamento, Cauca, Nariño, Atlántico, Santander, ¿dónde está? ¿En qué posición se ubica? ¿Sí? Comparativamente con los demás, es una de las preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el sector que más le está aportando a la economía de ese PIB total nacional? Sector agrícola, el sector de servicios, el turismo, ¿cuál de los sectores? ¿Sí? En mi ciudad, ¿cómo es el comportamiento del PIB a través de los años? En mi departamento, perdón, porque creo que por departamento, del 2012 al 2022, ¿cómo ha sido esa secuencia histórica del crecimiento de mi departamento? ¿Sí? Entonces, esa parte operativa no es complicada y es parte, porque lo que pretendemos en la universidad es que nuestros estudiantes no sean tan, alguien me decía, eso se llama cuadrícula, bueno, no digo cuadrícula, pero que sean reflexivos, que sean analíticos. Cuando uno el conocimiento que le dan le sirva a uno para que uno tenga mejores recursos de hacer análisis, de hacer reflexiones, eso sí es sustantivo en un aprendizaje, porque aprenderse los conceptos de memoria es fácil, pero saber qué hago con esos conceptos y cómo los aplico en mi vida diaria, eso es lo más difícil y a eso es que llevamos. Por eso no, les cuento, hace 2 años en esta unidad yo les daba una cifra por años y decía calcula el PIB y era multiplicar cantidad por precio del sector primario, el sector secundario, sumarlo y decir el PIB nominal es tanto. Pero eso no era sustancial. Aprender a calcular el PIB mediante sumas y restas que todos sabemos hacerlas, no era sustancial. Lo más sustancial era que nosotros conociéramos el concepto y que pudiéramos tener un ejercicio de análisis de ese concepto para ser más reflexivos, para ser más propositivos como estudiantes, que eso que estamos aprendiendo nos lleve en el futuro laboral a haber desarrollado esas capacidades de análisis y reflexión sobre lo mismo. No sé si tengamos alguna duda o inquietudes de esos dos temas, tanto en lo conceptual como en lo operativo de la tarea. O que quieren aportar, que quieren decir. Profe, es que yo tengo algo más que decir entonces sobre esto que usted dijo y lo dice. Aprovechemos este momento sincrónico. Nada. Yo esperaba hoy y hoy me van a Tengo bombardear con una, preguntas, con dudas, con inquietudes. yo A tengo ver, una cuénteme. duda. Por Diana, ejemplo, para el análisis, bueno, tengo que decir, por ejemplo, en Bogotá se vio un incremento en tal área, en tal sector, ¿sí? Pero el otro profesor estaba comentando que uno coge, digamos, la gráfica y por año coge como el último año y le resta el primer año como para sacar la variante, algo así.
la variación Toca como porcentual. ponerlo con ¿Qué esos tanto números también. crecimos del 2000? Puede ser, mire, análisis pueden haber muchos, uno con unas cifras puede hacer muchos análisis, ¿sí? O solo Uno descriptivo. puede decir que entre el 2002 y el 2022, el Producto Interno Bruto de mi departamento creció un tanto por ciento. Porque si yo tengo aquí 1000 y luego tengo 12.000, ¿sí? Yo puedo decir que creció un 120%, 1200% en todo ese periodo. Eso es un análisis porque tengo las cifras, yo las puedo tratar como quiera, ¿sí? También puedo decir que en la parte de los sectores, que porcentualmente con respecto al nacional, ¿sí? El sector tal es un 30% del total, ¿sí? Eh, Puedo hacer todos los análisis que yo quiera con las cifras y con la gráfica. O sencillamente encuentro trabajos, es válido. Como podemos ver, del 2012 al 2022 hemos crecido. ¡Pah! Hasta ahí va el análisis. Sí, eso se ve en la gráfica porque se cada vez más altas las barras, ¿sí? Puedo pensar que voy a investigar con otras fuentes por qué en tal año decreció la economía de mi departamento y seguramente lo pregunto a Mr. Google me va a decir, ¿sí? No decir sencillamente el 2016 decrecimos porque fue menos que el año anterior. Y quedarme ahí o decir decrecimos porque de acuerdo con lo que investigué, fue por estos motivos, ¿sí? Todo depende como de ese interés que tengo yo en aprender del tema y eso que me muestran tan interesante eh, de las cifras, yo quiero saber más y puedo investigar más, ¿sí? ¿Algo más? Profesor, buenos Señor, días. Pues buenos mi duda, días. digamos, es en base a los datos para hacer las tablas, tu merced dice, o bueno, la guía Sí, dice, la rúbrica, o la guía esa dice que realizar una gráfica de los indicadores del IPC de cada grupo de bienes y sí, servicios del total. Entonces, la gráfica, ejemplo, sería, digamos, con alimentos y bebidas no alcohólicas, el total, ahí sería 2,66 y seguir así con la bebida alcohólica y tabaco, prendas de vestir y calzado y esas cosas, o sea, solo con ese total IPC se hace la gráfica. sí. Espéreme, yo le voy a buscar por acá el anexo Sí, lo tengo también justo acá. Ay, no prendí la. abierto y lo comparamos. Entonces, del IPC, voy a Sí, abrirlo y voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo el anexo? sí, Bueno, recordemos que el IPC se mide a partir de un grupo de bienes y servicios que conocemos como canasta familiar y que están agrupados de acuerdo a las características, ¿sí? ¿Qué vemos en la gráfica? Vemos que hay una columna primera que es las cifras del IPC en las ciudades y el primero es el total del país. Que esos grupos que el DANE hace sus encuestas periódicamente, porque no todos los encuesta cómo están los precios con los mismos tiempos. Por ejemplo, bebidas y alimentos los puede consultar cada semana o cada 15 días. Pero, por ejemplo, de educación, 2 veces al año, porque no sufren variaciones eh, en el tiempo cada 15 días, cada mes, ¿no? Pero los alimentos sí pueden sufrir variaciones de una semana a otra, de un mes a otro. Y que tenemos grupo de alimentos, grupos de bebidas alcohólicas, de prenda de vestir, de lo que tiene que ver con alojamiento, agua, servicios públicos y vivienda básicamente, tiene que muebles, lo de salud, lo de transporte, comunicaciones, recreación, cultura, restaurantes y otros bienes y servicios diversos. Cuando
nos investigan a nosotros mediante encuesta, ¿sí? Y en los establecimientos que venden, cómo estuvo y comparan con la pasada, va arrojando esas cifras. Y hay ciudades que son más caras y otras que son más baratas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en alimentos, si bien el promedio nacional del 2,66, podemos encontrar que en Pereira fue 0,6 mayor que el promedio nacional, ¿sí? Que Ibagué estuvo casi un punto por encima, ¿sí? Entonces hay unas ciudades que por su ubicación, por las mismas condiciones de los mercados locales, hay más o hay menos variación en los precios. Cuando a mí me dicen que de la ciudad diga cómo es el comportamiento, pues hago una gráfica, yo le prefiero hacerla esta del total nacional, de todos, y hago una torta, ¿sí? No incluyo este último, porque quiero comparar, son los sectores, incluyo estos nomás, estos. Los diferentes grupos son los que incluyo, esos son los que incluyo. Para mirar en la torta, yo siempre digo que una de las figuras son de torta es importante porque es como un ponqué, para mirar a quién le tocó la tajada más grande, ¿cierto? Y fácilmente puedo decir que la tajada más grande de esa torta, que es una gráfica circular, ¿sí? La tiene los alimentos, 2,66, que la tajita más pequeña la tiene el alojamiento. comunicación. No, la información y comunicación. Educación, que dice que no tiene, Sí. no hubo crecimiento, no hubo variación en los precios en el momento en que dan esta información, ¿sí? Y eso es lo que me permite a mí la proporcionalidad de los grupos. Entonces yo digo, definitivamente en el total nacional, el grupo que más pesa es el de bebidas y alimentos. Porque hay unos que pueden inclusive bajar, disminuir los precios, ¿sí? Pero hay que hacer la sumatoria por estadísticas de todos, si hay uno que... Yo veía, sin meterme en política ni nada, los medios de comunicación a veces tuercen las noticias. Y entonces en el primer trimestre el comportamiento de los precios de el grupo de... No, eso fue con el PIB, no con alimentos. El grupo del sector primario había crecido, la producción primaria en el primer trimestre, por encima del 10%, pero la manufacturera o industrial había decrecido un poquito. Y entonces la noticia fue, vamos mal, nuestro crecimiento económico se va a ver afectado porque el sector industrial cayó, pero no dicen que el sector primario, agrícola y pecuario aumentó muy bien, por encima del 10%. Y como el crecimiento no es la suma de todos, por decir algo, si el crecimiento fue negativo de la manufactura, del sector industrial, un 2%, pero el agrícola subió un 10%, ¿sí? Yo podía pensar que estamos en el 8%. Entonces no vamos tan mal. Pero todas eso nos muestran la información de manera parcial, ¿sí? Y a veces para destacar que estamos mal cuando no estamos tan mal, ¿sí? Y entonces eso pasa con los datos estadísticos, que a veces las que lo manejan los pueden manejar de una forma u otra. Seguramente otro medio hubiera podido decir, vamos muy bien, porque aunque cayó la industria, nuestro crecimiento global se ve beneficiado por el aumento grande que tuvo el sector agrícola y pecuario, y sería otra forma de presentar también la noticia. Este grupo de alimentos, cuando uno mira la composición del 100% de los bienes de servicio de la canasta familiar, el grupo de alimentos tiene como un 33% de peso en el total. Por eso es tan importante controlar la aparición de los precios en ese grupo específicamente, ¿sí? Y que básicamente la variación en los precios al alza en ese grupo se ven a costos de producción como lo expliqué hace un ratico, en los insumos agrícolas, en el transporte, ¿sí?
básicamente de alimentos. Por eso es tan importante desarrollar infraestructura de vías terciarias para que no cueste tanto sacar los alimentos de las veredas, de municipios alejados, que hayan buenas carreteras, porque eso encarece los alimentos. Las políticas que se pueden dar para abaratar los costos de producción, mejorando la tecnología. Acuérdense que había unas políticas que llamábamos estructurales, que era mejorar la investigación, el desarrollo y la innovación. Cuando nosotros tenemos paquetes tecnológicos en el cultivo, producimos más a menos precio. No es lo mismo el agricultor que le toca con unos bueyes arar la tierra, que no tiene formas de hacer irrigación, que no tiene plata para los, eh, los fertilizantes, al productor que tiene un tractor, que tiene un agrónomo que le dice en qué momento es que debe fertilizar, que tiene plata para el fertilizante. Entonces, el que tiene paquetes tecnológicos lo implementado va a producir más y obviamente por unidad de área le sale más barato su producto frente a uno que no tiene adopción de tecnología, y por eso es importante las políticas que tienen que ver con el desarrollo de la innovación y la investigación de tecnologías. Pero para la pregunta básicamente es eso. Yo sé que tengo que hacer del total nacional, que tengo que escoger la ciudad más cercana a mi sitio y mirar este IPC, cómo se ha comportado de cada uno de los sectores, y que utilizo, es mucho más gráfico, la gráfica de torta que llamamos la circular. En cambio, para los del PIB, utilizamos bien líneas o bien barras para comparar los sectores de la economía que más aportaron al PIB total, para comparar cómo ha sido a través del tiempo en mi ciudad el comportamiento año a año del Producto Interno Bruto y el que pedimos. No sé si quedó resuelta la inquietud. Sí, profesor, ya. Sí, señor. Ok. Bueno, yo no sé si, depende de ustedes, continúen o no, porque si no tienen dudas o inquietudes que yo pueda aclararle, pues podemos concluir este CIPAS por hoy. No se dejen colgar en el tiempo. Oportunas, vea, sean muy oportunos en los avances. Hoy recibí un correo de un chico que se quejaba de la nota anterior. Y entonces me dijo, y es que no me retroalimentaron y por eso me fue mal el avance. Y que si le podía corregir la nota, o por lo menos darle la oportunidad de volver a aprender el trabajo. Y fui a mirar, porque no era estudiante mío, era de otro docente. ¿Se acuerdan cuándo cerró la tarea anterior? No, el 3 de julio a las 11:55. ¿Sabe cuándo puso el chico el avance? El 3 de julio a las 10:30 de la noche. Pero se quejaba de que el profesor no le retroalimentó. Yo le decía, es que nosotros no somos inteligencia artificial, tenemos un contrato laboral que normalmente muchos docentes son de medio tiempo y trabajan de 8 a 12. Entonces en la tarde no revisan. Y si estamos hasta las 6, después de las 6, o hasta las 5, como el caso mío, pues no revisamos, no tenemos permanentemente abierta la plataforma de quién colocó. Entonces, imagínense, se estaba quejando del profesor que no lo retroalimentó y por eso me fue mal. Pero faltaba hora y media para entregar la tarea. Bueno, ahí le di algunos consejos para que programe con mayor anticipación su estudio, su entrega de avances. Ya ustedes todos los estudiantes, los 230 estudiantes del curso a hoy, ya tienen prácticamente todos los elementos de estudio para que lo hagan el trabajo, y ojalá lo entregaran hoy, mañana, sí, o el lunes, con suficiente tiempo. Lo único que les deseo es que ojalá haya sido de mucha utilidad todos los recursos de aprendizaje que les hemos proporcionado, y que yo estoy seguro que si los han sabido aprovechar
y sobre todo esos escenarios donde podemos nosotros interactuar con el docente, como que nos revisa los avances de forma oportuna, las charlas que tenemos sincrónicas en los 3 momentos de UE, CIPAS de primera matrícula y CIPAS de curso, van a poder entregar un buen trabajo, pero sobre todo más importante, van a aprendido algo sustancial para su formación. Bueno, jóvenes, niñas, muchas gracias por la asistencia hoy y irnos preparando ya de pronto si ya nos desocupamos de esta tarea, ir ya mirando la guía. Recuerden que estos periodos es muy, pero muy rápido. No me queda más que desearles un fin de semana feliz, Profesor, que descansen. Cuéntame, Surey. discúlpeme. Es que no sé si pude, en fin, registrar asistencia, porque aquí me sale la actividad no es calificada. No sé si a su merced ya le sale ya registrada o algo así. Voy a actualizar y ya le digo si O ya sea, me yo tampoco aparece. no encontré dónde decía inscribir o confirmar asistencia. En la Buenas. plataforma, al encontrar el curso, si se inscribió, ahí mismo donde se inscribió, le aparece la ventanita que dice confirmar asistencia. Profe, yo me escribí 2 veces, buenos días, ya salgo a laborar, pero no me confirmó, decían espera confirmar asistencia, Nancy Murillo, y no me dio ninguna opción. La verdad, tengo los mismos 9 que me dice confirmar asistencia, mire. Confirmación de asistencia de La mía. Surey, Brian, Jessica, Francia, Lady Tatiana, Juliana Mercedes, Yolima, Pedro Domingo y Lady Viviana Valderrama. Esos son los que muestran 9. Cuando yo le pido convocados, me muestra, tengo convocados 45, que fue los que le llegó la oferta. Confirmados son los que se inscribieron, 21 se inscribieron. ¿Sí? Está hoy 13 a las 9 de la mañana y entonces solamente me aparecen asistentes los que dieron confirmar asistencia, estos 9. Faltan como unos 6 todavía por confirmar asistencia. Bueno, está abierto hasta las 11, son las 10:30, porque el sistema como lo registré que era de 9 a 11, entonces ese botoncito de registrar asistencias se va a cerrar a las 11, para que los que faltan lo sigan intentando. Profe, buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Con respecto al CIPAS de primera matrícula, los e-learning que teníamos programado para el jueves y para hoy, les dimos confirmar asistencia y el link nos generaba error. ¿Usted nos puede decir qué fue lo que pasó? ¿Sería mi computador? Sí, pero hay una cosa. ¿De qué zona es? Zona Upur, Pasto, pero nos dijeron que nos iríamos al de Cali, que porque para Pasto no habían... Sí. No Lo que habían pasa es ofertado. que cada zona tiene diferentes centros, ¿sí? Sí. En la Regional Oriente pues tenemos 7 centros, nosotros hay 8, nosotros en la zona Caribe tiene como 10, 12 centros. Entonces normalmente se hacía programación para cada centro cuando el curso es grande. ¿Sabe cuántos estudiantes tiene el curso? Por ejemplo, tuvo el curso en el 16.1, tuvo 5.100 estudiantes. Ahorita en el 8.3 son 230. Entonces programar centro por centro no es Sí, sí, no es profe, ya viable. me escribí Entonces, para el de Cali. normalmente ponemos Cali para que todos los de la zona centro-sur se inscriban allá. Palmira, Pasto, no me acuerdo cuáles otros hay. Pero todos, Popayán, El Tambo, bueno, todos se inscriben por Cali. ¿Sí? Sí, profe, sí me La escribí, zona, pero
La zona centro-sur, que era con la profesora Paola Salazar, que nos colaboraba en esa zona, el 11 de julio, ayer, a las 7, fue el CIPAS. Ella tiene programado otro el 13 de julio, ¿sí? A las 9, pero no me dejo ingresar ni al del 11 ni al de hoy. El link genera un error. Bueno, ¿dónde tuvo el link? ¿De dónde lo tuvo? En la plataforma de la Sí. página. Cuando uno entra a inscribirse, en el momento en que se inscribe, puede desplegar toda la programación y ahí tiene el enlace, ¿sí? Y ese es el enlace que en esa zona diseñaron. Yo no puedo saber, porque ya se escapa de mis competencias, saber si el enlace quedó bien copiado, si hay algún problema técnico, porque Me sé que se recuerda le... el nombre de la persona encargada para escribirle, porque yo le escribí a usted, le envié unos pantallazos, pero es el momento que no me ha respondido, porque usted es mi profesor. Sí, claro, yo me ocupo de los tipos de primer artículo de la zona oriente. Y en cada zona hay unos profesores que no están en el curso, pero que los encargan de hacer esos IPAs. Porque obviamente no tengo sino 3 docentes. Tengo un docente que es el profesor Julián Biancha, que está en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Él ha estado enfermo y le tocó reprogramar los IPAs de primera matrícula. Está el profesor Iván, él no tiene asignados CIPAS. Entonces, todas las demás zonas tienen docentes de esas zonas para que hagan los CIPAS. Y allá en esas zonas son los responsables de crear la fecha, la hora y el enlace y publicarla ahí en la plataforma para que cuando ustedes se inscriban la conozcan. Y ahí no tengo yo injerencia. ¿Cuál es el lío? Que si fue hoy y no pudo entrar ninguno o alguno de los estudiantes de esa zona, pues se perdieron la explicación y se perdieron la oportunidad de los 25 puntos. Y ahí no hay nada que hacer más que escribirle a la líder zonal de escuela, ¿sí? La dificultad que tuvieron, porque la responsabilidad de generar bien estos enlaces es de allá, de la líder zonal de la Vicerrectoría Viasi, la Academia de Investigación y la líder zonal de escuela. Ellos son los responsables de programar los CIPAS en cada zona. Y entonces sería que les escribieran en la zona. ¿Sí? No, pero pueden, por ejemplo, la zona centro-sur, escribe ECACEN. Venga, yo le copio aquí las. Me las deja en el chat, por favor. Permítame un momentico. Profesor, qué pena, tienes el audífono desactivado. Una información que, aparte que cortaban la internet, cortaron la luz. Menos mal tengo algo de carga todavía. Bueno, entonces está la zona Amazonía Orinoquía, dice casi en punto SAO, la zona Bogotá, Cundinamarca, entonces dice casi en punto CB, la zona sur, casi en punto sur, casi en punto centro sur, la zona de Cali, la de Occidente es ecacen.occ, todas con @unad.edu.co, por si tienen que de pronto manifestar algo a sus líderes zonales de escuela con respecto a eso. Y los estudiantes de regencia y farmacia, sí, pues,
pues también pueden inscribir a las zonas, porque son estudiantes del curso que se vieron afectados por, de pronto, esa situación. Veo también con la mano levantada a Lady Viviana y Angie Pineda. Profe, buenos días, habla Angie Pineda. Profe, lo que pasa es que en el CIPA me aparece la asistencia, pero en el listado que pues diste no aparezco. Pero sí, puede ser cuestión de actualización de la información. Bueno, de todas maneras, usted realiza el proceso. Yo, aparte del listado que genera en plataforma, pues tengo el respaldo también el listado de aquí del Teams. Bueno, Lady, ¿iba a decir algo? Sí, buenos días, instructor. Una cosita, pues ya pues saliéndonos como del tema de la tarea 3, perdón, y regresando a la anterior, pues yo fui una de las estudiantes que pues, me vio afectada por una situación que se me presentó personal en el tema de la cirugía de mis vistas, y pues no pude retroalimentar toda esta importancia de los CIPAS. Me había inscrito, no pude asistir porque fue ese sábado, mi cirugía fue el día anterior. Entonces, gracias por escribirme la corrección, pero pues sí me quedó una pequeñita duda que puede ser que de pronto pues la forma en que me la hice estuvo correcta, o puede que usted me pueda regalar más información, y es en el diagrama de flujo circular de la última situación, ¿sí? No sé si usted me podría, no sé si ya lo puede revisar y me aclara como esa dudita, porque pues como vemos en esa tercera tarea, pues tiene que ver mucho con el sector público, entonces esa duda porque me estanca ahí un poquito en poder seguir. Bueno, el tema es el flujo circular. Yo en algunos momentos en la UE, nosotros, yo decía que para entender lo del flujo circular, ¿sí? Es la manera como se interactúan los agentes en una economía de mercado y que se presentan diferentes situaciones. Situaciones en las que uno hace una compra y entonces estaba la empresa o el almacén, la persona que compra, que la empresa oferta un producto y la persona le paga por ese producto y se da la realidad de devolverse. Que está las situaciones que son de tipo de interacción por los factores de producción. Están las empresas, están las familias, entonces las empresas, por ejemplo, demandan mano de obra que se la oferta a la familia y está la interacción. Pero también con el Estado. Y el Estado nos da a nosotros algunas cosas como son, tanto a familias como a empresas nos da subsidios, por ejemplo, nos da infraestructura en salud, en educación, nos da seguridad, nos da algunas cosas. ¿Y nosotros qué le damos al Estado? Impuestos, tanto familias como empresas. Y ahí se da la circularidad. Yo pago impuestos y recibo un subsidio, puede ser la matrícula cero, ¿sí? La gratuidad. Yo como empresario pago impuestos y me dan un subsidio al crédito que tengo con el Banco Agrario, que me dijeron que está a 15%, pero que yo pago el 10% y el Estado paga el 5% y subsidio a la tasa de interés, ¿sí? Que el Estado, también yo soy una empresa agropecuaria y el Estado me subsidia diciéndome vaya a un almacén agropecuario y recoja tantos bultos de fertilizantes. Y eso es una forma de subsidio en especie que me da. Esa es la interacción y de eso se trataba. ¿Cómo va la gráfica? La gráfica va primero identificando quiénes son los dos agentes, Estado y en la empresa agropecuaria. Que de la empresa agropecuaria del Estado, la flechita va con la palabra impuestos, y del Estado a la empresa agropecuaria, la flechita va con subsidio de tal cosa. Y listo. Te puedo enseñar por la imagen a ver si así me quedó bien. Sí, claro, sí. Si le da opción de compartírmela, me la comparte. No, ya te la enseño aquí por el celular. La mayoría de las gráficas que de pronto en la calificación quedaron mal es porque no tienen la estructura, ¿sí? Presentaban hasta 7 figuras para hablar de la situación.
No sé si ahí la pueda visualizar. Súbalo un poquitico y sepárela un poquito, es que no alcanzo a ver los... Pero está la agropecuaria. Sí. Yo veo la agropecuaria aquí a un lado y una flechita roja que dice paga impuestos, y del Estado hacia la empresa agropecuaria no veo ninguna información, porque la información está como hacia el otro lado. ¿Sí? Sí, o sea, yo la coloqué, el sector público le da el subsidio a la agropecuaria para pues la compra de insumos. Sí, pues la que regresa de agropecuaria al sector público pues son los impuestos que él paga por Sí. producción. Y luego pues hice las flechitas hacia arriba, que pues no sé si ahí interviene el mercado de bienes y servicios, No, porque agropecuario... Ah, ok. ¿Por qué? Yo les digo, fíjense, muchas veces en el enunciado. El Es enunciado solamente el central, no o sea, era dice solo... que la empresa agropecuaria compró insumos en algún lado, porque sería del mercado de bienes y servicios, nada. Solo dice el enunciado que el Estado le dio un subsidio a una empresa. ¿Sí? Y entonces eso yo, al llevarlo a la gráfica, digo, el Estado me dio un subsidio porque yo le di al Estado impuestos y no más. Ay, ya, Tito, muchísimas gracias. Pues así lo hice y yo dije, no sé, me quedó esa duda, igual así la envié. Entonces ya sé que me quedó mal, Listo, pero ya Lady. quedó clara. Gracias, muy amable. Ok, bueno, sí, señora. Angie tiene la mano levantada todavía. ¿Algo más, Angie? Angie Pineda. Se le quedó por ahí levantadito. Bueno, entonces me alegra haberlos visto, haberlos escuchado, haber podido aportarle algo al aprendizaje de esta tarea. Y entonces les reitero mi agradecimiento y que entreguen oportunamente la tarea. Alguien levantó la mano por acá con alguna otra pregunta. Surey, cuénteme, Surey. Yo, profesor, lo que pasa es que no sé por qué estoy haciendo pues en Excel lo del anexo 3 y pues me dice que me hace falta unos datos para que se pueda hacer la torta. No la he podido hacer, he visto tutoriales, pero no sé por qué no puedo hacerla. ¿Te puedo enseñar de pronto? No sé. Mira. Ahí me dice eso, o sea, pongo así como los datos, no sé si está mal, profesor, su merced, corríjame. Mira, en una columna colócalo. ¿De qué gráfica estamos hablando? De anexo 3, del PIC. Del PIB. ¿Cuál? ¿La de los sectores de la economía o la de los años? La del sector de la economía. Sí. Entonces, en una columna coloca filas con los nombres de los sectores. Sí. Y enfrente de cada nombre del sector coloca la cifra de ese sector. ¿Sí? Luego los sombrea todos y le da a insertar gráfica de barras y le va a salir. ¿Sí? Y ya me sale así. Ah, y ya. Bueno. Sí, porque así Ahora, como lo tengo, ya lo intenté hacer, hay pero que no. configurarle, ojalá para ahí al lado izquierdo de la gráfica pueda agregarle, por ejemplo, agregar datos para que le dé el valor encima de cada barra. ¿Sí? Ah. Segundo, le permite también colocar el nombre de la gráfica. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien, listo, profe. Entonces solo era esa duda como cómo hacer la tabla, pero la Lo clave haré. para una gráfica es saber tabular, o sea, hacer la tabla. Eso es Sí. clave para una gráfica, porque si yo no sé hacer la tabla, él me va a decir que no tiene la información para mostrárnosla gráficamente. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Listo, Surey. Bueno, me he despedido como 3 veces, pero siempre él me acaba de preguntar. Muchas gracias, profe. Ok, Diana, a ti también gracias y a todos. Bueno, feliz fin de semana, disfruten, que ganemos mañana. Sí, Que así sea, esperamos profe. que sea otra motivación más para nosotros mañana el triunfo de Colombia. Voy a suspender la grabación.
Bueno, gracias. Feliz día. Hasta luego.